Vamos a ir a la Escuela Bíblica Dominical en esta mañana. Les invito a preparar su corazón, hermanos, su atención para poder ir al mensaje, al estudio, en lo que nos resta del tiempo hasta las 11, un poco antes de las 11 de la mañana, con respecto a la Escuela Bíblica Dominical. Recordemos, hoy finalizamos este precioso tema, amado hermano, hermana y amigo que nos acompaña en esta mañana, y también a nuestros niños. Tratamos de tener una enseñanza que sea un poco mixta para que también ellos puedan entender lo que se puede explicar a la luz de la palabra del Señor, ¿verdad? La Iglesia Neotestamentaria, parte 2, es lo que estamos analizando, y como el cuerpo de Cristo. Hoy finalizamos este tema, amados hermanos, después de haber visto 7 puntos. Hoy finalizamos con el punto número 7, con respecto a la Iglesia Neotestamentaria, que fue organizada por Cristo, de acuerdo a Mateo 16:18, durante su ministerio terrenal. Debemos recordarlo. Recordemos que fue dado a todas las iglesias, que las iglesias tienen un linaje continuo, ¿verdad? Desde Cristo hasta hoy, una cadena totalmente intacta, ¿verdad? También en Mateo nos dice que la palabra de Dios y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es la palabra viva, dice que Él prometió que sus iglesias nunca cesarían de existir. De pronto es un tiempo difícil donde podemos hacernos preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasará mañana, en un mes, en 6 meses? La realidad es que no lo sabemos. Tenemos que vivir el día a día. Hoy es hoy. Ya lo que sucedió ayer, sucedió ayer. Pero lo que está sucediendo en este momento es nuestra concentración entera a la palabra de Dios y a la enseñanza, ¿verdad? Que Dios trae a nosotros el día de hoy. Adicionalmente a ello, recordar que somos enseñados bíblicamente y doctrinalmente a través de la palabra. La iglesia, ¿verdad? Dice que es la que da la gloria a nuestro Señor, ¿verdad? Dice, Él recibe la gloria, nuestro Dios recibe la gloria en todas las edades, amados hermanos, desde que inició la iglesia hasta el día de hoy. Hoy también sigue recibiendo la honra nuestro Dios, como dice aquí el texto, de acuerdo a Efesios 3:21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Seguramente y claramente Dios ya sabía, ¿verdad? Perfectamente que íbamos a vivir este tiempo de confinamiento, de pandemia. De pronto nosotros no, porque nunca lo habíamos vivido, pero estamos viviéndolo, ¿verdad? Y estamos haciendo de que la obra del Señor continúe. Es el llamado y la gran responsabilidad y el deber que el Señor ha demandado a su iglesia. Usted y yo pertenecemos a la iglesia del Señor, ¿verdad? Cada iglesia, anteriormente decía, cada iglesia es un cuerpo soberano que se gobierna a sí mismo con Cristo como cabeza, lo podemos reconocer. Y vimos una serie de puntos bastante interesantes con diversos ejemplos, ¿verdad? Como ejemplos de la iglesia que es local, autónoma y visible, como podemos verlo aquí, y tomamos como ejemplo la escuela, la bandera, el esposo en casa, ¿verdad? Que es importante que la iglesia es visible, totalmente visible, que no es invisible y que no es universal. Es un pequeño resumen de pronto para los hermanos o hermanas que estén acompañándonos hoy por primera vez o también por las plataformas, para comenzar y simplificar esto rápidamente y finalizar con el punto al cual nos lleva hoy la palabra de Dios. Entonces, podemos entender que ese tema iglesia se escucha como un plural, si hablamos de la iglesia en Colombia, pero podemos reconocer que en Colombia hay muchas iglesias del compañerismo y que cada iglesia es autónoma, local y visible. Adicionalmente, veíamos en el punto 3 que en el Nuevo Testamento, porque la iglesia inició, ¿verdad? O las iglesias en el Nuevo Testamento, y pues inicialmente por el Señor Jesucristo la iglesia, pero recordemos el trabajo que hizo el apóstol Pablo y la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia rudimentaria, al llevar la palabra de Dios por muchos lugares, ¿sí? La iglesia de Jerusalén, en Éfeso, en diferentes lugares en Asia, hasta el día de hoy, donde llegó la palabra de Dios también aquí a Colombia, hace muchos años, ¿verdad? Y hoy usted y yo somos privilegiados de seguir extendiendo el evangelio. Es lo que hacemos hoy en día. Con diferencia, claro, hay muchas diferencias. Anteriormente no había ni internet, ni habían dispositivos, ni habían celulares, no había bicicleta, no habían automóviles, no habían aviones, pero había desplazamiento, había amor por la obra, ¿verdad? Y a pie se recorrían muchos lugares y en barco para llegar y llevar la palabra de Dios, como hoy se sigue haciendo, amado hermano y hermana, pero de una manera diferente, gracias a la tecnología. El cuerpo de Cristo.
Somos llamados usted y yo, ¿verdad? Reconociendo a Cristo como la cabeza. Y nos enfocábamos como el cuerpo de Cristo, al cual dice allí en Efesios 5, 23, 24. En su pantalla, en su iPod, en su dispositivo, podemos encontrar, y dice la palabra de Dios, porque el marido es cabeza de la mujer. Esto hablando directamente allí a los hogares, ¿verdad? Pero hay una comparación y dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Estamos ubicados en esta parte. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿verdad? La cual es su cuerpo. O sea, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo y aconseja al Señor, dice así también las casadas, ¿verdad? En el matrimonio estén sujetas a sus maridos. No estamos hablando aquí, ¿verdad? De algo que no sea diferente al amor de Dios en las hermanas en sus hogares, ¿verdad? Al estar obedientes a Cristo y también a sus esposos en casa en lo que tiene que concernir a Cristo, el amor al Señor. Dos personas puestas de acuerdo en la oración, en los quehaceres, en el trabajo, en la familia, en los hijos, es lo que quiere decir aquí la palabra de Dios, respetar el liderazgo del marido, ¿verdad? Como creyente en Cristo. Y seguimos avanzando en la iglesia nueva testamentaria, primera en Colosenses 1:18, y él es la cabeza, dice aquí claramente el cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Seguimos en el punto 4, habla de Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y llegábamos a una comparación hace 15 días aproximadamente. Efesios dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, como iniciamos, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual en el Evangelio. Todos llegamos como niños en Cristo, absolutamente todos. Así como hemos llegado todos por medio del vientre de nuestra madre, así también llegamos al Evangelio como niños, ¿verdad? Desconociendo un sinnúmero de vocablos, de referencias bíblicas, de la palabra de Dios, de enseñanza, de prácticas, pero con el tiempo crecemos, ¿verdad? Dice aquí, finalizando el versículo, dice llevados, o sea, cuando somos como niños en Cristo, o cuando hemos sido niños en Cristo, ¿verdad? Hay un peligro, y es que nos puedan llevar por doquiera de todo viento de doctrina. Por eso hay que ser fuertes, robustos espiritualmente, y dice aquí por estratagema, o sea, por planes de hombres en falsas doctrinas, para engañar, ¿verdad? Y emplean con astucia, o sea, son astutos las artimañas del error. Por eso Pablo declaraba que la iglesia está unida en Cristo, ¿verdad? Usted y yo, amado hermano, hermana, amigo que nos puede escuchar allí en diferido, somos unidos en el Señor. Somos uno en Cristo. Hay una preciosa alabanza que se titula de esta manera y dice, somos uno en Cristo, somos uno, ¿verdad? Un solo Señor, una sola fe, ¿verdad? Es importante poderlo recordar, un solo Dios. Y por medio de él, cada parte está capacitada para trabajar efectivamente en armonía, que es un vocablo el cual enfocamos en este momento, porque debemos trabajar de esa manera. Y veíamos igual en las definiciones en cuanto al tema de armonía, ¿verdad? Que es importante. Y dice, hacer presente a uno alguna cosa para que se considere, procure o evite cuando somos amonestados, ¿verdad? Es para todas las iglesias. Habla allí Pablo directamente, dice, Pablo le dijo a la iglesia en Corinto que deberían estar unidos, ¿sí? Deberían estar unidos de un mismo sentir. Así debemos estar nosotros al interior de nuestras iglesias, amados hermanos, unidos, ¿verdad? Hoy estamos unidos, ¿verdad? En oración, clamando a Dios para que interceda en nuestras vidas, en los hermanos enfermos, en aquellos que tienen situaciones difíciles. Esa es la unión de la iglesia. En cada uno de los servicios, apoyando también los servicios de nuestras iglesias. Pero también somos amonestados, lo que dice aquí esta definición. Hacer presente a uno alguna cosa para que se considere, procure o evite. Qué bueno es ser advertidos por el Señor, ¿verdad? Prevenir antes de avisar a alguien de un error o falta antes de tomar una decisión negativa contra él. También es importante hacer conocer a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Es cierto, muchas veces hay diferencias, ¿verdad? Muchas veces hay temas de opinión, pero es eso solamente, opinión. Recordemos que la palabra de Dios en sí, ¿verdad? Primero fue inspirada por nuestro Dios a través de su Santo Espíritu.
Es importante poderlo decir. Y nosotros simplemente somos elementos del Señor, obreros del Señor, ¿verdad? Trabajando en la lectura para poder discernir lo que Él quiere llevar a nuestros corazones. Y también somos prevenidos con la misma palabra de Dios, advertidos con la palabra de Dios, avisados con la palabra de Dios para no tener faltas o para no tomar decisiones negativas o equivocadas. Esto lo hacía Pablo a la iglesia, especialmente en Corinto. Y tomamos varios versículos importantes donde se habla de amonestar a las iglesias, y hablamos no solamente de la iglesia en Corinto, sino hablamos también de la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Que es importante, la iglesia en Colosas, ¿verdad? Y nos decía que este era un cuerpo eclesiástico con Cristo como su cabeza. Pablo enseñó todo esto a todas y cada una de las iglesias donde estuvo allí en la obra misionera, advirtiendo de que se guardara la sana doctrina. En Colosenses 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando, humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. No es nuestra mente, ¿verdad? Sino la mente de Cristo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, dice la palabra de Dios, en absolutamente todo. Como cuerpo de Cristo, amados hermanos, vimos hace 8 días que el cuerpo humano posee más de 50 billones de células. Estas se agrupan en tejidos, ¿verdad? Los cuales se organizan en órganos, y esto en 8 aparatos o sistemas. Es un resumen: locomotor, muscular, esquelético, respiratorio, digestivo, excretor, circulatorio, endocrino, nervioso y reproductor. Y aún así, cuando hacemos un autoanálisis propio en nuestras vidas, muchas veces solamente vemos el cuerpo, lo exterior, pero tenemos que detenernos a mirar el interior, ¿verdad? De nuestra alma hacia afuera. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos ha transformado el Señor? ¿Verdad? Tenemos todos estos sistemas en el cuerpo y trabajan tan perfecto, ¿verdad? De una manera tan perfecta que Dios lo ha permitido así en su perfecto diseño, pero nosotros somos llamados también en nuestra vida espiritual, ¿verdad? A llegar allá a esa perfección espiritual, a tener y apuntar a la mente de Cristo, a tratar de ser más justos cada día. Primero con nosotros. Si somos justos con nosotros mismos en las decisiones, vamos a ser cada día más justos también. ¿Con quiénes? Con aquellos que están cerca de nosotros, llamados prójimos, dice la palabra de Dios. Y finalmente, todos los cuerpos humanos son diferentes. De eso no hay ninguna duda. Por más de que en un vientre de una madre vengan 2 gemelos o 2 mellizos, no son iguales en totalidad. El alma es diferente de ellos dos. Son 2 almas totalmente diferentes, 2 caracteres, 2 formas de ser, 2 formas de pensar. Por eso usted y yo hacemos parte del cuerpo de la iglesia, pero todos opinamos y todos tenemos una visión diferente de la obra misionera, del servicio, en la alabanza, en el servicio es importante, al interior, fuera de la iglesia. Todos los cuerpos humanos son diferentes, aunque su estructura, y es donde nos enfocamos, ¿verdad? Haciendo esa comparación como el cuerpo de Cristo, aunque su estructura sea la misma. Usted y yo poseemos la misma cantidad de órganos, la misma cantidad de huesos, hablando del sistema óseo. Tenemos todos el mismo sistema nervioso, ¿verdad? Digestivo, respiratorio. Somos a imagen y semejanza de Dios, hecho a través primero de Adán, ¿verdad? El primer ser humano en la tierra. Y decíamos hace 8 días que existía algo llamado costilla de Eva. Se encuentra situada en el cuello y la clavícula, por encima de la primera costilla esternal. Y quedamos en 1 Corintios 12:27. Tomando en cuenta este ejemplo, hermanos, de la costilla de Eva, que es un término científico y un término médico, recordemos que en la primera cirugía que se efectuó en la tierra, que la hizo el mismo Dios, nuestro Dios, cuando hizo caer en sueño profundo a Adán, dice la palabra de Dios allí en Génesis. Si usted desea detenerse allí, lo puede leer desde el capítulo 2 en adelante, o el capítulo 1 en la creación, en el inicio.
Y detenerse allí y mirar tan perfecto que fue la creación tanto del hombre como también de la mujer. Y una vez me preguntaba un niño, ¿sí? Precisamente mi hija, y me decía, papá, yo quiero preguntar algo. Y son preguntas, hermanos, que a veces nos dejan analizando en nuestras vidas qué tan bueno es Dios y tan perfecto. Y ella está mudando de dientes en este momento y me decía, papá, Adán mudó de dientes. ¿Y usted qué creería, hermano? ¿Qué podría responderle a un niño con una pregunta que se ve muy sencilla, muy común, pero que hay que explicarla claramente a la luz de la palabra de Dios? Adán tuvo cordón umbilical, Adán tuvo ombligo. Son preguntas que son un poco curiosas, pero que deben tener una respuesta, ¿verdad? Y encontramos que simplemente Dios dijo, creó al hombre y creó a la mujer. No venían de un vientre, sino fueron hechos directamente de Dios. Si cambiaron de dientes, no lo tuvieron que haber hecho, porque Dios los hizo ya adultos, ¿verdad? Tanto a Adán como a Eva. Y esa primera cirugía perfecta, al tomar del costado de Adán una de sus costillas y hacer allí una forma de mujer, diseñarla, Dios es el diseñador perfecto por excelencia, excelencia. Diseñó al hombre, a la mujer, tal cual como usted y yo nos podemos ver en un espejo, es el diseño de Dios. Muchos podrían decir, ¿por qué tenemos dos ojos? ¿Por qué tenemos dos oídos? ¿Verdad? Y son preguntas, vuelvo y repito, que hacen cauciosamente muchas personas. Pero el diseño de Dios es perfecto, hermano y hermana. No nos sobra nada, ni nos falta nada. Somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Primera Corintios 12:27 dice, vamos a dar lectura, allí en su dispositivo en la pantalla aparece la lectura bíblica y dice, porque así como el cuerpo es uno, estamos haciendo nuevamente la similitud del cuerpo humano con la iglesia del Señor, ¿verdad? Cada iglesia autónoma, local e independiente es un cuerpo, ¿verdad? Y cada iglesia reconoce a Cristo como cabeza. Así hayan 1000 iglesias, todos realizamos y efectuamos la misma doctrina bíblica. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, o sea, hace parte a usted, a mí, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 14, estamos en 1 Corintios 12:14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por qué eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Está hablando de la iglesia, haciendo similitud o comparación, ¿verdad? Con el cuerpo humano. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y está hablando del cuerpo humano y también como iglesia, hermanos. Muchas preguntas, otra de ellas. ¿Por qué estamos en la familia donde estamos? Es otra pregunta que en algún momento alguien también hizo. Y si usted está, hermano y hermana o amigo, en la familia de la cual usted lleva el apellido, es porque Dios tiene un propósito allí donde usted está. Dios le ha usado y Dios le sigue usando y le va a usar. Si usted es de apellido Rodríguez, solo Dios sabe por qué nació en la familia Rodríguez, ¿verdad? Si usted es de apellido Perdomo, solo Dios sabe por qué usted pertenece a esa familia. Y hay muchos que pueden renegar de eso. ¿Por qué nací aquí? Pero cuando encontramos y entendemos los propósitos del Señor en nuestras vidas, le damos gracias al Señor por pertenecer al lugar donde nos colocó, en la familia donde nos colocó, en la familia espiritual donde nos colocó y en la iglesia donde el Señor nos llamó también a pertenecer. Somos llamados a ser de bendición de unos a otros, a ayudar, ¿verdad?
Sigue diciendo 1 Corintios 12, después del versículo 18, y es el versículo número 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Imaginémonos por solo un momento un cuerpo, sin cabeza. Totalmente ilógico, ¿verdad? Primero, no tendrían vida. Los dos por sí solos no se pueden desprender y vivir. Se necesitan la cabeza al cuerpo, el brazo al cuerpo, la mano al brazo, ¿verdad? Las extremidades superiores. Hacemos parte de un solo paquete que el Señor ha elaborado para el trabajo consistente al unísono al interior de la iglesia. Ahora, una pregunta que también en algún momento un hermano en una discapacidad también generó. Recordemos, hermanos, que nosotros estamos transitando por esta tierra y va a haber un momento en el cual el Señor nos va a llamar. Y un hermano alguna vez perdió sus extremidades superiores, pero tenía la plena convicción, hermanos, y vivía tan alegre y estaba tan convencido de que no importaba que hubiera perdido sus extremidades superiores, porque el Señor, cuando viniera nuevamente, como nos dice la palabra de Dios, le iba a entregar un cuerpo glorificado. Y tenía totalmente claro que nuevamente el Señor le iba a entregar un cuerpo completo. Es cierto, de pronto sí hay accidentes, ¿verdad? Y no somos ajenos a eso. Y oramos por los hermanos para que sean protegidos. Pero cuando falte o falta una parte de nuestro cuerpo, debe ser doloroso. Claro que sí. Así mismo pasa en la iglesia, hermanos. Usted hace parte del cuerpo de Cristo. Si usted se va de la iglesia, hace falta una parte del cuerpo. Es necesario que esté. Oramos por usted. Pedimos a Dios por usted para que nuevamente vuelva al servicio de la obra de Dios. Y lo hemos leído aquí. Y dice claramente en el versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Seguimos avanzando en el versículo número 22. Dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, oído, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Mi hermano, si por algún momento, o estimada hermana, usted cree que es débil, usted es necesario, porque necesitamos que se fortalezca en Cristo Jesús. Versículo 23 dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, estamos haciendo una similitud con el cuerpo humano, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Versículo 24 dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y creo que estamos convencidos, hermanos, que en ese momento debemos preocuparnos unos por otros, porque hacemos parte del cuerpo de Cristo y porque usted hace falta, hermano. Si usted ha pensado en abandonar su iglesia, no lo haga. El Señor nos entrega hoy un consejo en esta escuela bíblica dominical y dice, usted hace falta en la iglesia. Versículo 26, de manera que si un miembro padece, ahora está hablando en la necesidad o en el dolor, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si vamos al ejemplo de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahí hay dos cosas, una que suena chiste y una que es una verdad y una realidad. Muchos dicen que nosotros nos damos a conocer cuando nos machucamos una parte de nuestro cuerpo. Cuando usted se machuca, ¿qué dice? No lo sabemos, ¿verdad? Solamente decimos, Señor, ay, 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 me dolió, ¿verdad?
Pero aquí dice en el cuerpo. Pero ahora pasándolo a la vida espiritual, ¿verdad? Dice de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Cuando nos lastimamos en una parte de nuestro cuerpo, amado hermano y hermana, nos duele todo el cuerpo. Y preciso siempre que vamos a hacer una actividad, una labor, un trabajo, nos tropezamos donde nos duele. Y nos duele todo el cuerpo. Pero espiritualmente aquí dice que si usted o yo estamos padeciendo, estamos dolidos, o estamos en necesidad, en alguna de nuestras áreas, espiritual, moralmente hablando, económicamente, debemos acudir a ese llamado. Dice, nos dolemos con usted. Hoy hay hermanos, miembros de iglesias que han perdido seres queridos y nos unimos a ese dolor con estos miembros y oramos por ustedes para que el Señor nos dé gozo y esperanza. Después de la coma dice, y si un miembro recibe honra, ya es el opuesto, ¿verdad? O sea, si hay un miembro que está padeciendo, pues padecemos con él, oramos por él, le buscamos, le animamos. Pero en el opuesto dice, y si un miembro recibe honra, todos los miembros, ¿qué pasa? Con él se gozan. Y qué bueno es poder tener esa actitud. Si a mi hermano le va bien y es bendecido, ¿qué debo ser yo? Debo estar contento, ¿verdad? Debo alegrarme, debo decirle, hermano, felicitaciones, ¿verdad? Me alegro por sus logros. No debe haber envidia. Debemos tener un corazón, ¿verdad? Limpio delante de los hermanos. Así que si un hermano se duele, nos dolemos con él. Y si un hermano, ¿verdad?, recibe honra, especialmente, todos los miembros con él se gozan. Versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Usted y yo hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Cada uno hacemos parte de ese trabajo mancomunado que es la obra misionera, el evangelismo y el deber que tenemos como creyentes en cada una de nuestras iglesias. Ya casi finalizando, amados hermanos, noten el versículo 25 de lo que estamos leyendo y dice, no haya desaveniencia. Y es otro consejo que nos da la palabra de Dios. Dice, divisiones o diferentes grupos. Ese es el significado de desaveniencia. Mi hermano, si hay división en nuestra iglesia, hay que hacer todo lo posible, ¿verdad?, para unirnos. Si hay diferentes grupos, debemos hacer todo lo posible para que seamos un solo grupo. Vuelvo y repito, no somos dos cuerpos, no somos tres cuerpos al interior de la iglesia, somos un solo cuerpo y una sola cabeza. Por eso dice aquí en el versículo 25, no haya desaveniencia, o sea, divisiones o diferentes grupos en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Usted está preocupado por un hermano o una hermana? Amén. Es natural hacerlo, espiritualmente hablando. Y también como humanos. Cuando un miembro de la iglesia sufre, todos deben sufrir con él. Cuando un miembro es bendecido, todos deben regocijarse. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuántas cargas tiene usted hoy, hermano y hermana? De pronto no las ha compartido. De pronto no estamos ayudando en la oración para su carga, para que sea más liviana. Todos tenemos cargas, pero qué bueno es soltar esas cargas. Primero a Cristo Jesús, buscar al Señor para la salvación y soltar quizás una vida que no se debe llevar. Ser livianos espiritualmente y también compartir las cargas de los unos con los otros. Hablando a la iglesia en Corintio, Pablo dijo específicamente en 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Lo dice claramente Pablo a la iglesia en Corintio y así a todas nuestras iglesias de manera local. No todos los miembros del cuerpo tienen la misma función y eso queda totalmente claro. Romanos 12:4-5 dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, volvemos a la comparación corporal, pero no todos los miembros tienen la misma función. Estamos totalmente seguros que con las manos no podemos ver. Estamos totalmente seguros que nuestra boca no puede escuchar. Por eso claramente nos dice el texto, no todos los miembros tienen la misma función.
Así nosotros, que somos muchos, y estaba hablando de la iglesia el Señor y allí el apóstol Pablo, somos un cuerpo en Cristo, individualmente, miembros los unos de los otros. Pero por solo un momento preguntémonos ya finalizando. Si no tenemos la vista, ¿verdad? ¿Qué pasa con el resto del cuerpo? Si no tuviéramos las manos, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Si no tuviéramos los pies, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Cada uno tiene una ¿qué? Una función específica. ¿Usted sabe cuál es su función, amado hermano y hermana en la iglesia? Si está totalmente convencido cuál es su función al interior y fuera de la iglesia, amén. Si aún no sabe cuál es la función suya como cuerpo de Cristo, órele al Señor. Y estoy totalmente convencido que Él le dará una respuesta para que usted sea las manos de la iglesia, para que usted sea el oído de la iglesia, para que usted sea la vista de la iglesia. Dios tiene propósitos en su vida, amado hermano y hermana. Y finalizando este hermoso tema que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, dice el punto B, para que un cuerpo funcione apropiadamente, cada parte del cuerpo tiene que llevar a cabo su función. Y esa es la invitación, ya finalizando este tema tan especial, hermanos. Duramos aproximadamente 2 meses o un poco más allí, utilizando bien el tiempo en cada escuela bíblica dominical, compartiendo con ustedes visualmente en cuanto a los versículos y la enseñanza. Y dice allí, para que un cuerpo funcione apropiadamente, cada parte del cuerpo tiene que llevar a cabo su función, trabajando juntamente con todas las demás partes individuales del cuerpo. Así que la invitación, amado hermano, hermana y amigo que nos escuchan esta mañana, es que podamos primero reconocer qué tipo de función es la que estamos realizando en el cuerpo de Cristo. Y vuelvo a hacer la invitación abiertamente. Si usted ya sabe cómo funciona al interior de la iglesia, amén. Pero si usted aún no sabe, no ha detectado, no encuentra, ¿verdad? En qué parte del cuerpo encaja, vamos a estar orando por usted y decirle a nuestro Dios en nuestras oraciones y plegarias que usted sea usado, o en la predicación, o en la meditación de la palabra, o en las alabanzas, o en las escuelas dominicales, en la predicación, ¿verdad? Porque hay mucho trabajo por hacer en la evangelización, en la obra misionera. En alguna parte usted debe encajar. ¿Cuáles son sus dones y los talentos que el Señor le ha prestado? Como mínimo dice el Señor que tenemos un don. ¿Qué está haciendo con él? Son tiempos donde muchos no sabíamos que podíamos hacer lo que estábamos haciendo. Créame que sí, amado hermano. Y lo estamos haciendo por el amor y la obra a nuestro Dios. Finalmente allí dice, gracias al Señor por el tiempo de estudio. Así acabamos el tema, fin del tema visto, amados hermanos. Doy gracias a Dios porque hemos finalizado en la Escuela Bíblica Dominical este tema interesante, importante, el cual nos ha enseñado y espero que haya quedado enseñanza en cada uno de nosotros de acuerdo a los versículos, a los ejemplos, ¿verdad? Quizás usted tiene más ejemplos en casa. Es importante, ¿verdad? Que vamos leyendo, vamos aprendiendo y vamos recordando también todo esto que también en alguna oportunidad, algunos temas ya los hemos visto. Muy bien, así finalizamos este tema, amados hermanos, de la iglesia establecida por Cristo, Iglesia Nuevo Testamentaria 2, como el cuerpo de Cristo. Yo doy gracias a Dios por este tiempo que hemos compartido, aprendiendo, también escudriñando, algunos recordando y el Espíritu Santo instándonos, ¿verdad?, en nuestra memoria de lo que también ya hayamos aprendido. Muy bien, queda un último tema, lo analizaremos en 8 días, si Dios nos lo permite, ya que se divide en 3 temas. Primero fue la iglesia establecida por Cristo, luego fue la iglesia neotestamentaria, como el cuerpo de Cristo, en la parte 1, y finalmente como parte 3 tenemos la iglesia neotestamentaria como la novia de Cristo. Eso es un evento, ¿verdad? Es un evento al cual usted y yo vamos a estar invitados y qué bueno es poderlo ver. Así que queda allí para que usted lo lleve en oración, amado hermano y hermana, y si es el tema que podemos continuar en 8 días, o escuchamos igual sus propuestas, hermanos, como iglesia, para continuar con los temas doctrinales al interior de la iglesia. Doy gracias a Dios, hermanos, por esta mañana, gracias al Señor por la escuela bíblica dominical, esperando que haya sido de bendición para cada uno de nosotros, allí en casa, donde usted está, cada familia representada, gracias a Dios por ello. Muy bien, vamos.